Este domingo Canal Antigua visitó el lugar donde se encuentra el agujero en Villanueva, que cada día es más grande. Pero ahora por los trabajos de excavación que realiza el personal del Ministerio de Comunicaciones, buscando la manera de detener los hundimientos por más cavernas. El agujero se registró en la madrugada del 14 de junio, aunque durante la noche del día anterior, los vecinos de colonias cercanas aseguraban que se escuchaban retumbos. Desde esa noche y madrugada, las autoridades de la municipalidad de Villanueva decidieron tapar el paso desde ese momento. Los días siguientes se hicieron varias inspecciones por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y del Ministerio de Comunicaciones, llegando a la conclusión que la formación de la caverna fue por el colapso de un colector y también por el desplazamiento de placas tectónicas que pasan por el lugar. Básicamente lo que ocurre es que el agua está a una altura mayor, entonces lo que hace el agua es trabaja por su propio peso y quiere regresar arriba. Entonces, si está contenida en un tubo o tiene una sección suficientemente grande y el tubo resiste, no pasa nada. Pero cuando este tubo tiene una fuga, lo que hace es que el agua va a regresar a la altura que venía. En este caso, que son 15, 18 metros, el agua quiere regresar esos 15, 18 metros y va erosionando el suelo, y lo que va haciendo es una especie de triángulo que lo erosiona hasta que el triángulo ya no es lo suficientemente resistente, y eso hace que caiga el suelo encima. Entonces, esto explicaría mucho los retumbos que ocurren cuando el material va cayendo en contrapendiente. Normalmente esto debería de tomar alrededor de 3, podrían ser más años. Con este material en particular, que es muy eh, poco denso, puede haber ocurrido en 1 a 2 años. Luego el Ministerio de Comunicaciones usó alrededor de 1.100 metros cúbicos de concreto fluido para rellenar el agujero, pero por la noche con las fuertes lluvias ese material desapareció y el agujero se hizo aún más grande. A partir del 26 de junio empezaron los trabajos de excavación y hasta la fecha continúan para buscar cómo solucionar el problema y que ya no se agrande el agujero aún más. Hasta ahora la excavación ya supera los 15 metros de profundidad. Personal del Ministerio de Comunicaciones continúa con el proceso de inyección de concreto fluido dentro de las cavernas que se ubican en el hundimiento. Digamos, hay que entender bien cuándo es aplicable, porque digamos, el material de relleno fluido es muy bueno para rellenar y obtener resistencias muy rápidas, pero si no se controla el flujo del agua, el material sencillamente se va a lavar. Entonces, el material debe ser aplicado cuando el flujo de agua ya está controlado. Si no, probablemente se va a perder. Entonces, es muy importante entender que se haya controlado el flujo de agua para poder aplicar el material. Además, se ha indicado que el trabajo final será instalar puentes y no hacer carretera asfáltica, pero la compra de los puentes podría tardar de 2 a 3 meses. Lo primero es que hay que tener las características del terreno. Entonces, lo primero que se hacen son sondeos, que es una perforación en el suelo y se saca un testigo del suelo y se van haciendo unos ensayos de penetración estándar o unos ensayos de cono. Entonces, con esos resultados y el laboratorio podemos determinar las características del suelo. Aquí yo tengo que identificar qué es lo que yo quiero: restablecer el tráfico lo antes posible o la solución más económica, porque no necesariamente van de la mano. Por ejemplo, para restablecer el tráfico lo antes posible, lo más sencillo sería hacer un puente. Yo he platicado esta opción de que es hacer unas pantallas de pilotes, que es como meter unas columnas dentro del suelo, se perforan con una máquina, probablemente va a haber que llegar a unos 40 metros de profundidad, se les forma una viga y sobre eso se ponen unas vigas que hacen un puente. Ese puente debería de poderse hacer en unas 2 semanas, no más de 3 semanas, y sería una solución muy rápida para restablecer el tránsito, pero esa es la solución más cara. La otra opción es hacer la excavación parecido a lo que se está haciendo, encauzar el agua, o sea, colocar un nuevo tubo. Esto tiene un reto, porque si, por ejemplo, la falla del tubo fue porque hay más caudal del que puede soportar el tubo, tenemos que saberlo antes de instalar el tubo, si no, lo que va a pasar es que el problema se va a repetir. Por ahora se desconoce cuánto tiempo más podría llevar para que el paso quede nuevamente habilitado con normalidad y ya no haya más riesgo por posibles hundimientos que puedan ocurrir. El agujero en el kilómetro 15 ruta al Pacífico mantiene cerrado el paso y se ha prohibido la circulación del transporte pesado sobre el puente Enrique Tejada. Yo creo que puede llegar a correr peligro, o sea, es importante verlo. Se pueden tomar medidas de precaución, como proteger las bases del puente, como retirar a la gente de la circulación, que creo que eso ya está hecho, de que se restringió el acceso al área. Es muy importante identificar la línea hacia donde va el colector, porque
ahí es donde se está yendo el agua ahora. Entonces, de alguna manera, el agua va a encontrar un camino, ya sea por la tubería o alrededor de la tubería. Entonces, sí genera un riesgo el no controlar el agua.